bastantes saludos a cada uno en especial, como nos dicen siempre. Salúdenme a cada uno, pero pues, es imposible a veces, persona a persona. Por lo tanto, los saludos ya están listos, los hemos dado. Y gracias a Dios que siempre nos da la oportunidad y nos permite seguir predicando su evangelio en cada parte que nos da la oportunidad de nosotros. Pues bien, mis amados hermanos, ahora vamos a tener o usar nuestro tiempo que tenemos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios primeramente para que Él sea el que nos guíe en esta mañana. Lo gusta ponerse de pie, lo pueden hacer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta mañana, bendito Dios, primeramente queremos darle gracias por tanta misericordia que usted derrama en cada uno de nosotros. Nos da siempre esta oportunidad, Padre, de poder compartir algo de su palabra. Pidiéndole, bendito Dios, que usted sea el que nos guíe desde el principio a fin, que usted esté con cada uno de nosotros, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender algo de lo que usted nos trae, bendito Dios. De la misma manera, ponerlo en práctica con la gente que no lo quiere conocer. En este momento, bendito Dios, también queremos darle gracias, Padre, por todos nuestros hermanos que en un momento dado no han podido asistir, bendito Dios. Usted sabe las causas por las cuales no han podido asistir a escuchar su palabra. Bendito Dios, sea con ellos, denles ese entendimiento en su mente, Padre, para que puedan ponerlo en primer lugar en su vida. En estos momentos también, Padre, queremos darle gracias también y poner en sus manos, Padre, a todos los enfermos que se encuentren dentro de su iglesia, que se encuentren afligidos, Padre. Sabemos que se encuentran hermanos convalecientes, Padre. Usted sea con cada uno de ellos. Usted sabe que lo necesitan, bendito Dios. Lo ponemos en sus manos para que usted sea con cada uno de ellos. Pidiéndole, bendito Dios, también por todos nuestros hermanos que nos encontramos en este lugar. Usted sea también con cada uno de nosotros, que podamos hacer lo mejor posible para poder adorarle y servirle como usted se merece. Le pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a aprovechar el pequeño tiempo que tenemos. Vamos a abrir nuestras Biblias en un libro muy conocido, el libro de Mateo. Vamos a tratar de desarrollar un versículo que todos podemos tener de memoria. Y yo les quiero preguntar, antes de, me gustaría que me comentaran, que me dijeran, nada más ese versículo que voy a hacer, lo voy a desarrollar, pero les voy a dar la cita, y únicamente me gustaría que me dijeran qué dice en esa cita. Capítulo 7, versículo 21. ¿Alguien se sabe ese versículo de memoria? Capítulo 7, versículo 21, de memoria. Ya lo leímos todos en la Biblia, por supuesto. Perfectísimo. Este es un libro que todos tenemos en nuestra memoria. Lo hemos visto infinidad de veces, lo hemos estudiado, lo hemos practicado quizás, pero es siempre importante tenerlo de memoria. Entonces, Mateo capítulo 7, su versículo 21, vamos a darle lectura. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué responsabilidad tendría yo? ¿O qué responsabilidad tendría cada hermano en un momento de nuestro tiempo nos invitan a predicar a otros lugares? ¿Qué responsabilidad tendríamos? Pero
Es muy bonito cuando nos invitan a predicar en otra congregación. Es muy bonito. Pero más que eso, tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de predicar lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. En este caso, predicar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. En cierta ocasión, amados hermanos, en cierta ocasión, se me acercaba alguien, o se me acercó alguien, y me dice: hermano, ¿por qué no predicas de esto? ¿Por qué no predicas de aquello? O de aquello otro. ¿Por qué no predicas de aquello? Y le digo: bueno, con todo respeto, con bastante respeto, con muchísimo respeto, tú no eres el Espíritu Santo. Yo predico lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Yo predico lo que el Espíritu Santo inspira a mi corazón. Entonces, antes de preparar una prédica, antes de preparar un estudio, primero me pongo en oración, me tiro las rodillas y le digo al Señor: inspírame para poder desarrollar la predicación, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y este pasaje, mis amados hermanos, este pasaje de Mateo capítulo 7, su versículo 21, es uno de los pasajes que más me ponen a temblar a mí. Más me ponen a temblar, porque es el pasaje que más toca mi corazón, porque en este pasaje se está refiriendo a muchos cristianos que alguna vez tuvieron un ministerio. Muchos cristianos que alguna vez tuvieron un liderazgo, y dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero vamos a ver si nos da un poco de tiempo más, o si tenemos un poco de tiempo. Vamos a ver 4 razones el por qué a muchos en aquel día se les van a decir: nunca te conocí, y les van a decir: Señor, pero si yo fui al culto muchas veces, Señor, incluso yo fui predicador, oré por todos los enfermos, salí a las calles a evangelizar, y mucha gente aceptó tu evangelio. Señor, ¿por qué? Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué razón? Pero también nosotros tenemos que ser bien honestos. Tenemos que ser bien honestos con este pasaje, porque hay muchos que lo toman y comienzan a condenar a todo el mundo. Como la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, tú te vas al infierno. Y así no debe de ser. ¿Qué dice el adventista? Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces los evangélicos no guardan el día sábado, no van a entrar al cielo. ¿Qué dice de acuerdo? Los protestantes no adoran a María, no respetan la Madre de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, no van a entrar al cielo. Pero ¿qué dicen los testigos de Jehová? Los que no son de nuestra religión no van a entrar al cielo. Y tampoco nosotros, los cristianos, podemos cometer el error y decir: si no vienen a nuestra iglesia, no van a ser salvos, no van a entrar al cielo. Claro que no. La palabra de Dios es la que nos da la respuesta, y vamos a ver en esta mañana 4 razones el por qué muchos, subraye si usted quiere esa palabra, si usted quiere subrayar esa palabra, muchos. ¿Qué significa muchos? Somos muchos en esta mañana, muchos es más de 3, somos muchos. Lo mismo sucederá en aquel día. Muchos no van a entrar al cielo. Hay una nueva Jerusalén. Narra una historia completa. Ahí usted va a ver las características de la nueva Jerusalén.
Ahí se encuentran calles de oro, resplandecientes como el vidrio puro, un mar de cristal. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más tristeza, no más enfermedades, ya no más dolor. Completamente no va a haber nada de eso. Todo completamente será diferente. Pero, lastimosamente muchos creyeron que iban a entrar y no van a entrar. Porque esta profecía todavía no está cumplida. Esta profecía de Mateo 7, versículo 21, es para el día del juicio final. Es para aquel día cuando usted y yo nos vayamos a parar delante de nuestro Dios. Y entonces les va a declarar: apartaos de mí, nunca os conocí. Razón número 1. Porque muchos les van a decir: nunca te conocí. Razón número 1 son aquellos que no creyeron en Jesús y no creyeron en el Evangelio. Y hay mucha gente, hay bastantísima gente. Platica usted con ellos y usted dice: yo tengo mi religión, yo tengo mi doctrina. Sí, Jesús por aquí, Jesús por allá. Sí, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Dónde se encuentra la clave? ¿Cuál es la clave? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la tarea de cada uno de nosotros es hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Número 1, la más grande voluntad de Dios es que cada ser humano, que cada individuo acepte a Jesús, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Porque en el libro de Juan, en su capítulo 14, pero en su versículo 6, dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se trata de religión, no se trata de denominación. La salvación únicamente se encuentra en Cristo. La salvación únicamente está en Jesús. Y Él ya lo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no tiene a Cristo, si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, no hay vida eterna, no hay salvación, no hay cielo para usted. En el libro de Isaías, en su capítulo 43, mira lo que dice Isaías 43, en su versículo 11, dice aquí lo siguiente: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios no hay salvación. No importa la religión que usted esté practicando, no importa la religión que usted esté profesando, pero si no es Dios, no hay vida eterna. Claramente está diciendo allí: fuera de mí no hay quien se salve. La salvación únicamente está en nuestro Dios. El apóstol Pedro, allá en el libro de Hechos, capítulo 4, en su versículo 12, Hechos capítulo 4, en su versículo 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El grupo número 1, que les van a decir en aquel día: apártate de mí, nunca te conocí. Es aquel grupo que no confesó a Jesús, que no creyó en Jesús verdaderamente. Ahora la pregunta es en esta mañana para todos nosotros. La mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, hemos obedecido a Jesucristo, hemos sido bautizados, pero la pregunta es: ¿en verdad hemos creído en Jesús? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, hemos creído en Jesús. ¿En verdad usted ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador? Y si es así, qué bien, gloria a Dios por eso. Y si no es así, no salga usted de este lugar sin creer en Jesús. No salga de este lugar sin haber confesado a Jesús
como su Señor y Salvador. Y ahora vamos a ver la segunda razón. Vamos a ver la segunda razón. El por qué en aquel día le pueden decir, o me pueden decir a mí también, apártate de mí, nunca te conocí. La razón número 2 es para aquellos cristianos que creyeron que iban a entrar al cielo, para aquellos cristianos que creyeron que iban a pasar la eternidad en la Nueva Jerusalén. Y no es así. ¿Por qué? Son aquellos cristianos que persisten en practicar el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, pero en su versículo 8, 9 y 10. Primera de Juan. Vamos por un momento. Capítulo 3, en su versículo 8, 9 y 10. Mira lo que dice ahí. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Todos podemos equivocarnos. Todos en alguna vez podemos caer, pero uno inmediatamente reconoce que falló y pide perdón. En cambio, hay otro grupo de cristianos que practican el pecado y nada que se arrepienten. Hay muchos cristianos que se encuentran viviendo en pecado y por nada se quieren arrepentir. Entonces dice Juan aquí, el que practica el pecado es hijo del diablo. Le pregunto, ¿verdaderamente usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? No lo digo yo, lo dice la Biblia, que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. ¿Dónde se encuentra esta gran diferencia? Aquellos que practican el pecado. Muchos me dicen, todos somos pecadores. Sí, pues arrepiéntete, cambia tu vida. Es que todos pecamos y Dios sabe que soy humano y yo peco. Cambia para que ya no peques más. Ya deja el pecado, conviértete verdaderamente a Dios. Cambia tu vida si de verdad quieres ser salvo. Le pregunto nuevamente en esta mañana, ¿usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere entrar a la vida eterna? ¿Usted quiere pasar la eternidad en la Nueva Jerusalén? ¿O quiere estar en el grupo que le digan, apártate de mí, nunca te conocí? Entonces la razón número 2 es para aquellos que practican el pecado, porque en Gálatas capítulo 5, pero en su versículo 19, dice allí lo siguiente. Bueno, ahí se encuentra una lista enorme. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí se encuentra una lista y dice ahí que el adulterio y la fornicación, la hechicería, la idolatría, los homicidas y más, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Lo mismo dice en Apocalipsis, en su capítulo 21, pero en su versículo 8. Una vez más dice, pero los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los homicidas, los abominables, tendrán su parte en el lago de fuego. Por eso una vez más le digo, a donde yo voy, donde quiera, estoy predicando eso. Si de verdad usted se ama, estudie la palabra de Dios. Si de verdad quiere usted entrar a la vida eterna, aquí nos encontramos con el manual de vida. Es la Biblia que tenemos, el GPS que nos lleva al cielo. Tendremos que estudiarla y ver qué nos tiene Dios para nosotros.
Pasen tiempo con la Biblia. Estudien. Yo la leo. No se me queda. Batallo porque se me quede mucho. Pero la estudio. Y no le encuentro a veces información. Se me va. Pero la vuelvo a estudiar y es cuando encuentro lo que Dios quiere y yo. Para que usted o yo comparemos nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Lo que estoy haciendo es o no es la voluntad de Dios. En estos días, amados hermanos, estaba viendo una publicación de una iglesia de X lugar, de X lugar, donde van a construir ellos un templo grandísimo, pero de última generación. Ese proyecto les va a costar a ellos como 15 millones de pesos. Millones. Inmediatamente yo me puse a meditar, me puse a pensar y dije, ¿será que esa es la voluntad de Dios? Que construyamos templos de lujo, templos de última generación. Verdaderamente, esa será la voluntad de Dios. Y a mí, que me gusta, como le dije ahorita, ver la Biblia, leer la Biblia, estudiando, analizando, indagando, preguntándole a la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Pero me lleva una gran sorpresa, una grandísima sorpresa, porque en el libro de Mateo, en su capítulo 25, en el libro de Mateo, en su capítulo 25, quisiera, o me gustaría que todos buscáramos el libro de Mateo, capítulo 25. En su versículo 31 al 46. Sé que es un poco largo, lo sé, pero yo creo que a eso venimos, a escuchar palabras de Dios. Yo creo que a eso venimos, ¿sí o no? Yo creo que a eso venimos, a escuchar lo que la Biblia dice. Mateo 25, versículo 31 al 46. Vamos a leerlo todos, como si fuera una lectura bíblica. Dice allí lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como parte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del siglo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y aquí se encuentra la clave. Fíjense bien, aquí está la clave. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Ahora la pregunta es: ¿lo has puesto en práctica? ¿Lo hemos puesto en práctica? ¿Has ayudado al enfermo? ¿Has ayudado al necesitado? ¿Has ayudado al pobre?
¿Has visitado al encarcelado? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos vivir la palabra? Habemos un grupo de hermanos reunidos en esta congregación. Podríamos reunir quizás alguna cantidad y así poder pagar la hospitalización de algún enfermo. Pero eso nunca lo hacemos. Jamás. Hasta el día de hoy. Raro es escuchar. Y muy raro es escuchar que se pare el predicador al frente y diga: hermanos, hay una familia que no tiene dinero para curar a su mamá o a su papá. Juntemos una buena ofrenda y paguemos la hospitalización. Eso nunca sucede y nunca sucederá. ¿Por qué hacemos todo lo contrario a las Sagradas Escrituras? ¿Por qué hacemos todo lo contrario a lo que se encuentra en la Biblia? ¿Ha ayudado usted al necesitado? Dice en el libro de Santiago, en su capítulo 2. Usted lo puede leer todo más adelante, porque es un capítulo. La religión pura y inmaculada delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Le pregunto, ¿hacemos esto? ¿Ayudamos al huérfano? ¿Ayudamos a la viuda? ¿Ayudamos al anciano? Si usted cree que ser cristiano es venir 2 horas de la mañana y 1 hora en la tarde, 3 horas, a cantar, a escuchar palabras, si usted cree que eso es ser cristiano, está muy equivocado. Está muy equivocado. El Evangelio va más allá que venir 3 horas al culto. Más allá. El Evangelio es vivencia. El Evangelio es práctica. El Evangelio es vivir lo que se encuentra en la Biblia. El Evangelio es practicar lo que las Sagradas Escrituras nos están diciendo. Y en la colonia, en mi familia, a mi alrededor, donde se encuentre el necesitado, donde se encuentre la necesitada, brindarle la mayor ayuda posible. Cuando llegue aquel necesitado que te dice: préstame cierta cantidad, se lo das sin ningún interés. Se lo das, claro que te lo voy a dar. ¿Cómo no darlo? ¿Pero qué hacemos? No hay. Si me prestan las escrituras, bueno, claro que te lo doy. Compra y venta un 15% de interés. Pero venimos aquí, estamos en el culto y cantamos alabanzas. Hay un libro que se llama, una alabanza que se llama La hermosura de Cristo, y dice: la hermosura de Cristo deseo tener. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Tenemos esa hermosura de Cristo? De su amor y pureza reflejo ser. ¿Lo tenemos? ¿Cómo te quieres parecer a Cristo? ¿Cómo te quieres parecer a Cristo si nunca haces un favor? Jamás se quebranta tu corazón. Entonces tengamos más misericordia, tengamos más amor. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo la segunda razón. El por qué algunos les van a decir en aquel día: apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Practica el pecado. Y escucha muy bien. Escucha muy bien. No solo el adulterio es pecado. No solo matar es pecado. No solo robar es pecado. La Biblia dice, no lo digo yo, Santiago capítulo 4 en su versículo 17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te pregunto, ¿cuántas veces ha podido hacer el bien y no lo ha hecho? ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de hacer el bien y no lo hace? La Biblia dice que es pecado. A partir de ahora, haz el bien. Hagamos el bien. Hacemos lo correcto. Tiene un corazón generoso. Tiene un corazón misericordioso. Que te duela la necesidad de tu vecino. Que te duela la necesidad de tu propia familia. Que cuando veas al necesitado, no le des la espalda. Bríndale la mano. La Biblia dice, no lo digo yo, Mateo capítulo 5 en su versículo 16. Miren lo que dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. A veces el cristiano no tiene misericordia. El cristiano no tiene amor, no tiene compasión. ¿Y cómo vamos a ganar a la gente para Cristo? ¿Cómo vamos a ganarle a algún vecino, al compañero de trabajo? ¿Cómo lo vamos a ganar para Cristo? Entonces, mis amados hermanos, ahora vamos a ver la razón número 3. Ahora vamos a ver la razón número 3. Porque algunos les van a decir en aquel día: apártate de mí, nunca te conocí. ¿Sabe usted que hay un pecado imperdonable? Y yo sé que sí lo sé, yo sé que sí lo sabe. Lo hemos escuchado en algunas ocasiones. Un pecado imperdonable que no tiene perdón. ¿Y cuál es ese pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón. Dios no quiera que fornicas, tú adulteras, ese pecado Dios te perdona. Vas en el carro, estás borracho, atropellas y matas y pides perdón, Dios te perdona. Es un ataque de ira, en un tremendo ataque de ira. De repente golpeas a tu mujer y la mataste, pero pides perdón, Dios te perdona. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás, nunca tiene perdón. Leamos lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 3. Miren lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 3. Los versículos 22 al 29. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le habla, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hasta ahí. Entonces, tengamos cuidado, mis amados hermanos. ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es atribuir a los demonios, fíjate, una obra que el Espíritu Santo ha hecho. Nuevamente lo voy a leer. La blasfemia es atribuir a los demonios una obra que el Espíritu Santo ha hecho. ¿Pero qué pasó aquí? Fueron los escribas y los fariseos los que decían: Jesús echa fuera demonios por Belzebú. Y esta gente blasfemó y nunca tuvo perdón. Entonces ahora vamos a ver la razón número 4. La razón número 4 y la última. En este Mateo capítulo 7, en su versículo 21, que estamos desarrollando, ahí habla de predicadores, de evangelistas, misioneros, instructores y todo aquel que tenga un ministerio en su vida. Entonces, la razón número 4 son aquellos que apostataron del evangelio. ¿Qué es un apóstata? Presten mucha atención. Un apóstata es alguien que poco a poco se va desviando del verdadero evangelio. Veamos
Veamos lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, su versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahorita, mis amados hermanos, no sé si ustedes hayan visto por allí en las noticias, se está levantando una doctrina nueva. Digo nueva porque yo la acabo de escuchar. En diferentes países de Latinoamérica. Una doctrina terrible. Y lo que ellos están enseñando, hermanos, que el Dios hebreo, Jehová nuestro Dios, ellos dicen que es Satanás. Tremenda blasfemia, terrible blasfemia, y muchísima gente está creyendo en esa doctrina. Esa doctrina ya se está propagando por todo, en algunos países. Una vez más le digo, no todo lo que usted ve en las redes sociales es verdad. Lea la Biblia, empápese de la palabra. Escuchen bien, si lo que está diciendo está bien interpretado o está mal interpretado. Pero, ¿cuál es nuestro error? ¿Cuál es nuestro error? Que le damos poco tiempo a la palabra y por eso no conocemos. Y por eso muchos creen en el engaño. Muchos dicen, apostatarán de la fe. Se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, y claramente está diciendo la Biblia, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina que acabo de comentarles, la doctrina que acabo de decirles, que le están enseñando que Jehová es Satanás. Qué tremenda blasfemia. Mucha gente ya lo está creyendo. Mucha gente cree en eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no se dan su tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. No se dan su tiempo para escuchar la Biblia, para estudiar la Biblia. Otra razón el por qué en aquel día te van a decir, apártate de mí. Son aquellos que negociaron con el Evangelio. Y lastimosamente en estos tiempos el Evangelio se ha convertido en un tremendo negocio. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia lo dice, no lo digo yo, que el Evangelio debe de ser presentado de una manera gratuita. Dice la Biblia, dar de gracia lo que por gracia recibiste. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Pero por qué, Padre? ¿Por qué? Es que tú no pusiste en práctica lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente, no lo digo yo. Veamos a la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Veamos lo que dice ahí por un momento. Su versículo 18. 9:18. Mira lo que dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y ahí no dice alguna cantidad, o sí, dice claramente gratuitamente. Apocalipsis capítulo 20, su versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros. Y si la Biblia dice que el Evangelio hay que presentarlo gratuitamente y tú estás vendiendo el Evangelio, Dios te va a decir: si la Biblia dice que el Evangelio es gratis, es gratis, y como tú lo vendiste, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Es seria? ¿Muy seria el día del juicio? Segunda de Pedro capítulo 2, pero en su versículo 1, 2 y 3. Segunda de Pedro. Nunca lo hago, pero quien haya encontrado esa cita la puede leer. ¿Algún hermano que la lea? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Pongamos atención especialmente al versículo 3. ¿Pueden hacer? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuánta gente está negociando con el Evangelio? ¿Cuánta gente se está enriqueciendo con sus bienes, con sus ofrendas? Pero la Biblia dice claramente: su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué nos queda de tarea a nosotros? Hacerlo con amor, para que verdaderamente en aquel día Jesús nos diga, verdaderamente nos diga en aquel día: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Quiero preguntar en esta mañana, siempre hago una pregunta: ¿cómo estás caminando con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás a cuentas con Él? Si no estás a cuentas, este es el momento ideal, porque Dios está abriendo las puertas para tu corazón, para salvarte, para perdonarte tus pecados, y es el momento de que le obedezcas, que pases al frente y digas que quieres ser perdonado por Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo fui a la iglesia, Señor, yo estuve con todos los hermanos, estuve estudiando, estuve practicando el Evangelio, pero ¿qué quieres tú que te digan en aquel día? No te conozco, apártate de mí. Pero este es un buen momento para que Dios perdone tus pecados y que pueda decirte de nuestro Señor Jesucristo: venid bendito de mi Padre, heredad. Mira el gozo, ¿verdad? ¿Quieres tú ser perdonado por Jesús en esta mañana? ¿Quieres que Jesucristo perdone tus pecados? ¿Quieres que Dios se apiade de ti? Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que te puedes acercar a Jesús. Es el día de arrepentimiento. Es el día en que puede nuestro Dios perdonar tus pecados.
vemos a un invitado. Pero antes de preguntarle, eso no me conoce. ¿Podemos? Pregunto ya fuera de todo. ¿Qué podemos hacer? La primera ocasión. ¿Qué hago? Dígame, hermanos, ya terminamos el servicio. Le puedo hacer las preguntas, pero está bien. Hermanos, gracias a Dios que hemos terminado el evangelio. Pues vamos a terminar con él y ya después de esto procedemos. A ver si podemos. Que mi Dios nos lo bendiga grandemente, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la oración. Vamos a tocar la invitación, hermanos, los 44.